El Fantasma es una tira cómica norteamericana publicada por el King Feature Syndicate y creada por Lee Falk en 1936. El personaje principal es el que lleva ese nombre, el Fantasma. Es un luchador contra el crimen disfrazado que opera desde el país ficticio africano de Bangala. Si quieres saber más sobre el Fantasma, te dejamos un enlace hasta nuestro video especial sobre él aquí arriba, porque este video no trata sobre el fantasma actual, el número 21. Este video explora la vida desde el fantasma número 11 hasta el número 20. Y si te preguntas qué pasó con los primeros 10 fantasmas, también puedes ver nuestro especial sobre ellos por aquí arriba, porque hoy en Detective de Letras investigaremos las crónicas del fantasma, parte 2. O sea que hoy nos vas a contar historias de otros fantasmas que aún no conocemos. Vamos a hablar de los antecesores del fantasma actual, aquellos que portaron el manto antes que él. Por eso el tema de que nunca se muere. La razón de su supuesta inmortalidad es el cambio generacional. Eso es trampa. No, es otro recurso válido. El 21º fantasma es el actual y es el protagonista de la tira desde su creación en 1936. Y como la mayoría de los héroes de las historietas, no ha envejecido mucho desde entonces, pero tiene un importante legado de antepasados que estudiamos en este canal. Antes de empezar a hablar de las crónicas del fantasma, queremos tomarnos un minuto para honrar a los que lo merecen. Si podemos conocer y disfrutar de las crónicas del fantasma en estas latitudes, es justamente por el trabajo de ese ejército de personas que de manera anónima, a veces protegidos por un alias y escondidos por un enlace, se dedican a escanear, traducir y maquetar historietas que de otra manera nunca llegarían a nuestras manos. Personas como Cayamuk, Arsenio Lupin, cuyo blog fue cerrado, Francisco Javier Sousa Rodríguez, Víctor Hugo Carpizo Velázquez, Maximiliano Rojas Mora y muchos otros. En el caso de nuestra colección actual, no podría ser de otro modo. Gromaches y Temístocles, un par de héroes anónimos, hicieron una recopilación cronológica de las aventuras de los antepasados del fantasma, algo que ya existe en algunos países del norte, en Suecia, sobre todo con sus Phantom en Crónica, y en Brasil con las Crónicas du Fantasma, pero que en la lengua castellana todavía no se había hecho. Ahora sí, la última vez que hicimos referencia de las Crónicas del Fantasma, habíamos quedado en el fantasma número 10, el cual se enfrentó a Sharsing en un duelo, venció a su enemigo, pero murió. Sin embargo, antes de morir, entregó el anillo de la calavera a su hijo y reconoció que ahora este era el fantasma. Te recuerdo que eso fue en 1758. Gracias por el dato, investigadora. A mí me tienen que dar crédito porque yo en este canal le estoy ayudando a la investigación. Todo el crédito. Tu hijo, el fantasma número 11, ya había hecho el juramento de la calavera desde el año anterior, cuando su padre perdió su brazo derecho a manos del mismo villano, Ashar Singh. Fue en este 1757 cuando ahora el fantasma número 11 viajó a Venecia a perfeccionar su esgrima con el maestro Petrini y a ver los carnavales de esta ciudad. En Venecia, el número 11 es atacado por error por unas personas que lo confunden con un agente de la policía secreta. Un error grave. El que ataca al fantasma tiene mala suerte, dicen en la jungla. De la pelea, Walker rescata a una mujer que lleva un medallón de la buena marca. Esta es Renata Di Mascarelli, hija de un hombre importante de Venecia llamado Claudio Di Mascarelli, quien está en poder de la Inquisición. O sea que en estos fantasmas siempre tenemos referencias de lugares y de hechos y personas reales. Muchísimas. Es un recurso muy importante. Válido y le da realismo al personaje. Renata le cuenta que el medallón de la buena marca fue entregado a su abuelo por un extraño llamado el Fantasma, después de que ayudara a un inglés llamado Walker en un enfrentamiento con unos piratas. Por lo tanto, Kid decide ayudarla, está bajo la protección de la buena marca, y tras un juego de máscaras durante el carnaval, logra llegar a la celda donde retenían al padre de Renata y rescatarlo. Lo llevó ante el Dux, el gobernante de la ciudad, y demostró su inocencia y la conspiración del inquisidor. El fantasma número 11 se casó con Renata de Mascarelli en la primavera de 1757, pero en su camino a Bangala, el barco fue atacado por piratas y el fantasma malherido. Renata fue vendida como esclava a un jeque árabe llamado Kahit al-Khali de Yemen. Ella dio a luz al futuro fantasma número 11 en cautiverio, antes de que el número 11 la rescatara en la aventura titulada Hijo del Desierto. A finales de 1759, el número 11 viajaba por Escocia con su amigo Benjamin Franklin.
llegaron a Drumandrochit, a orillas del lago Ness, en donde fueron testigos de una serie de asesinatos que debieron investigar utilizando la deducción científica. Por supuesto, Nessie, el monstruo del lago, estuvo involucrado. En 1767, el número 11 y su esposa Renata viajaron a Venecia para el carnaval. Allí fueron invitados al Palacio di Gozzi para un baile de disfraces en donde inició una serie de crímenes a manos de un misterioso personaje llamado el Arlequín. Crímenes que el fantasma debió investigar y con los cuales demostró ser un excelente detective. La aventura tiene todas las pistas en el dibujo. ¿La podrías resolver tú? Ah, pero qué interesante, o sea, puedes buscar todas las pistas y descubrir al asesino antes de que él lo descubra. Sí, antes de que el fantasma explique cómo hizo las cosas. Hacia 1770, Kid Walker, hijo del número 11, y su madre Renata estaban en Sicilia, donde el niño fue secuestrado para exigir a sus padres la entrega de un embalse que Renata recibió en herencia. El fantasma debió viajar para rescatar a su hijo y llevar a su familia a salvo a Bangala. En 1773, el número 11 se encontraba en Rusia visitando a uno de sus antiguos profesores y fue testigo del asedio de los cosacos de Yemelian Pugachov, una aventura de trágicas consecuencias que resuelve el misterio de la desaparición del tesoro de San Juan de Saratov. Siguiendo la tradición de la familia, el hijo del número 11 fue enviado a estudiar al país de su madre, en Venecia, Italia. Es testigo y acusado del asesinato de su abuelo materno, el conde Claudio di Mascarelli. El fantasma se encontraba en Florencia tomando clases de esgrima cuando recibió la noticia y marchó de inmediato a ayudar a su hijo, donde descubrirá al verdadero asesino. Pero su hijo creará una enemiga que volverá a aparecer en su vida. Tan solo 2 años después, un complot entre un sultán turco y Omar Singh, hijo de Koshir Singh, líder de los piratas que llevan su nombre, y que implicaba un gran cañón y el secreto del fuego griego, ponían en riesgo a Venecia. El número 11 quedó mal herido en el combate y su hijo debió terminar la misión de su padre, reforzando la leyenda de la inmortalidad del fantasma. O sea que estés listo o no estés listo, cuando te toca ser fantasma, te toca. Si aceptas el legado familiar, sí. Algunos fantasmas han dudado de esa tradición, pero lo más común es que los fantasmas mueran jóvenes y que sus hijos deban empezar la misión a muy temprana edad. Pero ¿qué pasaría el día que no hay un heredero? O sea, no hay alguien que vaya a seguir la tradición. ¿Moriría nuestro personaje? Muy probablemente sí, hasta ahora no ha ocurrido. ¿O puede actuar un hermano? En un cómic de Dynamite llamado King Watch, el fantasma muere sin haber encontrado a un hijo que tuvo. Y mientras encuentra a ese hijo, Lothar, el compañero de Mandrake, se viste de fantasma. Interesante. En 1775, Renata, la esposa del fantasma, fue asesinada en Venecia en un complot iniciado por el líder Singh, Koshir Singh, como venganza por los eventos ocurridos 2 años antes, y trabajando en conjunto con otro enemigo del pasado del número 11. El enfrentamiento final con Koshir Singh terminó con la muerte del fantasma. Tenía tan solo 37 años. El séptimo fantasma había tenido un encuentro con la lanza del destino en 1682. En 1775, el fantasma número 12 acababa de hacer el juramento de la calavera, con tan solo 18 años, todo un héroe. Y se había casado con Marion Trelawney, con tan solo 18 años, todo un bruto. Hija de un noble inglés. Asistieron juntos a una fiesta en el Club Fuego Infernal. Eso siempre es una mala idea. Lo fue en los X-Men y lo fue en Stranger Things. En el club escuchó un comentario sobre la lanza del destino y sin dudarlo dejó a su esposa en mitad de la fiesta en Londres para irse a América. Todo un ejemplo de marido. En el camino descubrió el paradero de la lanza y tuvo que deshacerse de ella. Al año siguiente liberaría al embajador americano Benjamin Franklin, que había sido amigo de su padre, de un secuestro a cargo del gobierno británico. En 1776, el número 12 acude a la llamada de ayuda de Loa Yongo, cuyo hijo y otros miembros de la tribu fueron capturados por un esclavista,
en América y tras la pista de los esclavistas pide ayuda a Benjamin Franklin y este acepta con la condición de que se vaya y no vuelva a América. Una nación esclavista en medio de una guerra. El fantasma estuvo allí cuando se firmó la Constitución de Estados Unidos. En 1777, en Cornwalls, Inglaterra, se enfrentó a un lord local llamado Evesham, quien había raptado a su esposa y abusaba de las mujeres del pueblo cercano a su castillo. El fantasma y Marion salieron ilesos de esta aventura. Ese mismo año, en el condado Suffolk, en Inglaterra, fue testigo del ahorcamiento del bandido Will Timms el Negro, pero el bandido volvería a buscar venganza. En 1780, el número 12 vivió una de las aventuras más hermosas que hemos leído, titulada Dichos de la Selva. Hace referencia a la frase de la selva de Bengala que dice: tú no encuentras al fantasma, el fantasma te encuentra a ti. La aventura nos narra la leyenda de cómo el fantasma llevó la libertad a la ciudad esclavista de Mucar. En Jamaica, en 1781, el fantasma descubre varios esclavos ahogados. También encuentra el libro de registro de un barco de esclavos, donde dice que los esclavos fueron arrojados por la borda debido a la falta de agua dulce, pero la verdadera razón es que fueron asesinados para cobrar el dinero del seguro. Hay un juicio y los villanos intentan deshacerse de todos los testigos, pero nadie puede silenciar al fantasma, que contaba con la ayuda del joven abogado Lemuel Rowlands. Ese mismo año, la colonia de la corona británica de Barbados, en las Indias Occidentales, subsistía del cultivo de caña de azúcar con la ayuda de esclavos que eran manejados sin piedad. El número 12 llegó a Barbados casi al mismo tiempo que un médico de la isla era brutalmente asesinado. Algunos esclavos fueron acusados del crimen, pero pronto queda claro para el fantasma y el abogado Rowlands que algo no está bien. El número 12 fue uno de los que más aventuras vivió, teniendo especial relevancia en la lucha de la libertad y la destrucción de la esclavitud. Llegó a ser prisionero en la Bastilla, participó en la Revolución Francesa e incluso una de sus historias fue contada por el número 21 al mismo Lee Falk en un encuentro. Un recurso muy similar al que ya vimos en El Eternauta. Si no has visto nuestro video del Eternauta, ya sabes dónde solemos dejar esos enlaces. El número 12 conoció a Wolfgang Amadeus Mozart y logró salvar momentáneamente su vida, hasta el punto que pudo terminar su requiem inacabado Confutatis Lacrimosa y yace enterrado en la cueva de la Calavera, no en una tumba común. El número 12 fue herido de muerte en París en 1793, cuando recibió un disparo en la espalda. Pidió a su hijo hacer el juramento de la calavera y le dejó los anillos, y se quedó atrás para ganar algo de tiempo para su hijo y dos jóvenes a las que estaba ayudando. Cuando sus enemigos entraron a la habitación en la que estaba, se escucharon 3 disparos y el fantasma número 12 murió. El número 13 había nacido en 1775, un par de años después de la Guerra Revolucionaria Norteamericana, que terminó en 1783. Y su abuelo materno fue un estadounidense influyente que lo hizo reunirse con todos los líderes importantes. Luego se enamoró de Janet Lafitte, la hermana del famoso pirata Jean Lafitte, y llegó a casarse con ella después de convertirse en el fantasma. Finalmente, Janet obtuvo el permiso para casarse de su hermano Jean, quien se estaba muriendo en ese momento, y luego el ex pirata fue enterrado en la bóveda de los hombres desaparecidos en la cueva de la Calavera. En 1793, tras la muerte del número 12, el fantasma número 13 vengó la muerte de su padre a manos de la Policía Revolucionaria Francesa, liderada por el superintendente Bissot, una aventura donde tendría un papel muy importante Marie Grosholdt-Toussaint y su museo de cera. En 1793, el número 13 salva de la guillotina al príncipe heredero de Francia, el joven príncipe Luis Carlos. Sin embargo, el Tribunal Revolucionario anuncia que el heredero de la corona ha muerto en prisión. De esta manera, el fantasma resuelve un misterio histórico cuando nos revela que el hijo de María Antonieta no murió en la cárcel y que pudo haber cambiado la historia. En esta aventura, tuvo la ayuda de Axel von Fersen, padre del niño. El último rey de Francia creció y vivió en Bengala, donde se casó con una princesa Gitangi y yace enterrado
en la cripta de los hombres desaparecidos en la Cueva de la Calavera. También el número 13 recuperó la espada Durandal de Rolando, el paladín de Carlomagno. Actualmente, la espada reposa en el Salón de los Grandes Tesoros en la Cueva de la Calavera, junto a Excalibur. En 1789, el número 13 fue enrolado a la Fuerza Expedicionaria de Napoleón en Egipto y hace parte de una búsqueda en el desierto de un tesoro que perteneció a Cleopatra. La aventura trae la muerte a muchos expedicionarios, pero el 13 trae del viaje el áspid que mató a Cleopatra. Ese mismo año, el 13 se enfrentó a 3 exmosqueteros, demostrando que el fantasma es mejor esgrimista que estos. En 1807, durante un viaje a Alemania, el fantasma conoció al famoso escritor de cuentos infantiles Jacob Grimm, uno de los hermanos Grimm. Juntos vivieron una aventura con muchos tintes sobrenaturales que influyeron en su cuento Caperucita Roja y el Lobo Feroz. Sin embargo, esta historia se le atribuye históricamente a Charles Perrault. Un error en el fantasma. El mismo año vivió una aventura que pudo haber inspirado el cuento Hansel y Gretel, este sí, de los hermanos Grimm. En 1812, los hermanos Chessman, unos terribles piratas, cazaron al número 13, lo desenmascararon y lo cargaron de cadenas para venderlo como esclavo. El fantasma los persiguió uno a uno. El número 13 murió luchando contra Tiberius Chessman en la cima de El Pico de Cabeza del Fantasma. Después de ser apuñalado por Tiberius, el fantasma lo agarró y en el proceso ambos cayeron desde la cima del pico, matando a Tiberius y perdiendo la vida él mismo al aterrizar en el suelo. El fantasma número 14 había nacido en 1793 y se convirtió en el nuevo fantasma en 1811. El mismo año se casó con Marie Claire, una pianista francesa amiga de Frédéric Chopin. El año siguiente nació su hijo. En 1819 viajó a Carpatia, donde enfrentó y derrotó al amo de las marionetas y su secta de monjes, los cuales drogaban y robaban a sus ciudadanos. En 1824 se enfrentó a la secta Tug, salvando al Principado de Morabar. En 1830 participó en la Revolución Mexicana, llegando a ocupar una posición de liderazgo al acabar con la vida del dictador el general Orsés. Allí tuvo que elegir entre ser presidente de México o seguir con su vida como el fantasma. Eligió lo segundo, pero creo que a México le habría servido un fantasma como presidente. Tanto el 14 como su hijo tuvieron una relación de mucha cercanía con la familia Faust, la cual inspiraría la famosa obra con ese nombre. La familia estaba llena de relaciones con fuerzas oscuras y demoníacas que el fantasma debió enfrentar. En 1831 debió encargarse de hacer desaparecer el anillo de Nabucodonosor, cuyo poder no debe caer en las manos humanas. El 30 de enero de 1831, el número 14 dio sepultura a su amada Marie Claire, quien murió de malaria. Frédéric Chopin tocó durante la ceremonia religiosa. Ese mismo año tuvo una aventura en Nápoles, Italia, que inspiraría a Hans Christian Andersen, su maravilloso relato La Sombra. En esa misma aventura, el fantasma escucha varias veces a alguien tocando el piano en la noche. Marie Claire era pianista. Y en el lugar no hay ninguna persona, pero la pieza tocada era la Pronto mi amor, un presagio del final. A fines de ese mismo año, un príncipe de un reino de las montañas se unió a los piratas Singh al mando de Kulai Singh, quien le dio la misión de infiltrarse en la patrulla de la selva y destruirla desde dentro. Chandra atacó al fantasma, el comandante supremo de la patrulla de la selva, a traición, y este murió poco después. Tenía tan solo 38 años. Su hijo tuvo que tomar su lugar, y fue el número 15 quien impuso la norma de que el comandante de la patrulla de la selva sería un hombre de identidad desconocida. En su primera aventura, el fantasma número 15 vengaría la muerte de su padre y detendría a Kulai Singh, al tiempo que establecería las normas para el envío de órdenes e informes con el comandante supremo de la patrulla de la selva desde ese día en adelante. El fantasma 15 había nacido en 1811 y tenía 19 años cuando hizo el juramento de la calavera. Se dice que fue el más valiente y el más atrevido de todos los fantasmas. En 1826,
Estudió en una escuela de París. Entre 1827 y 1831 estudió en la Universidad de la Sorbona, en Francia. En 1831 se casó con Juliette Adams, hija del capitán Adams, quien minutos antes de conocer al fantasma perdió a su padre víctima de injusticias en Oriente. A Juliette la necesidad la convirtió en pirata y nació la leyenda de la capitana amazona, la reina pirata. El número 15 sufrirá uno de sus abordajes y la reconoce. La siguió a la isla de Saba, el fortín pirata en donde enfrentó a 3 líderes piratas antes de ser nombrado rey pirata. Tras esto, voló el polvorín antes de huir con la mujer que sería su esposa. Así que el fantasma fue uno de los odiados piratas. Al año siguiente, el número 15 viaja por Escocia, donde se entera que el sargento Taga, quien le ayudó a mantener unida a la patrulla de la selva en la aventura en la que murió su padre, se encuentra muy enfermo. El fantasma llega para descubrir que el sargento ha muerto y que alguien ha robado su cadáver, y por supuesto no dejará eso así. En esa aventura el fantasma conoce a un muchacho muy despierto llamado Alan, quien crecerá para convertirse en el famoso Alan Pinkerton. También al Dr. James Lind, maestro de Percy Shelley, esposo de Mary Shelley, la autora de Frankenstein. El número 15 viajó a Carpatia en una aventura en la que liberó a un hombre que portaba una máscara de hierro. Pronto ese hombre empezó a vengarse de sus captores y al final de la aventura demostró ser el legítimo monarca del país con la ayuda del fantasma. En 1845, el hijo del número 15 decidió escapar del colegio donde estudiaba en Inglaterra y el fantasma tuvo que ir a rescatarlo de una aventura que bien pudo inspirar una de las novelas de Charles Dickens. El número 15 falleció en la Cueva de la Calavera en 1848 en circunstancias hasta ahora desconocidas. Tenía tan solo 36 años. El número 16 nació en 1861. En su juventud estudió en Londres. Tenía 17 años cuando hizo el juramento de la calavera en 1848. En su primera aventura como el fantasma, el número 16 debió limpiar su nombre cuando fue acusado por el antiguo director de su colegio de robo. Se vio obligado a seguir la pista de su amigo Leonard Stern y del socio de este Jacob Diamonds hasta California. En el camino hizo una parada en Panamá en donde se enfrentó a un par de asesinos y un grupo de bandidos. Tras llegar a San Francisco, descubrirá que Jacob Diamonds usa el nombre de Jack O'Diamonds y que ha dejado morir a su amigo Leonard, por lo que la venganza de aquel al que llamaron el vaquero fantasma sería implacable. En 1849 viajó a Richmond, Virginia, a rescatar una mujer de la tribu Bandar vendida como esclava. Allí conoció a Edgar Allan Poe, recién llegado de Boston, quien se unió a su aventura. Esta, la que es para mí y para Sherlock nuestra aventura favorita de El Fantasma, explica 2 misterios. La extraña muerte de Edgar Allan Poe en Baltimore, hoy en día es un misterio sin resolver, y la aparición cada 19 de enero en su tumba de un hombre ataviado con un abrigo largo y un sombrero negro, una bufanda blanca y un bastón dorado, que deposita 3 rosas recién cortadas y una botella de coñac medio llena sobre su tumba en cada cumpleaños. Misterios del mundo real, explicados por el fantasma. En 1850, libró una intensa lucha contra esclavistas que capturaban nativos en Bengala y los transportaban hasta Wilmington, en Estados Unidos. El año siguiente conoció a Asta Jensen, cuyo barco encalló en las costas de Bengala cuando la tripulación decidió volverse pirata. Se casaría con ella al rescatar el negocio de comercio de su padre. Al año siguiente, viajó de luna de miel a Londres, en donde detuvo un plan macabro para hacer estallar una máquina de vapor en la Feria Internacional, deteniendo así a un grupo criminal que quería impedir el surgimiento de los derechos civiles y que usaba anillos similares al anillo de la calavera como símbolo de identificación. Al regreso del viaje nupcial, Asta enfermó y falleció poco después. En 1852, el número 16 debió viajar a Texas a perseguir al asesino del hijo de un rey de una de las tribus de la selva para evitar una guerra tribal. En el camino conoció a Samuel Clemens, el autor Mark Twain. En Texas volvió a cabalgar como el vaquero fantasma o el vaquero enmascarado. Rápidamente encontró a Morgan y a su hija Annie Morgan. La muchacha
muy inspirada en Annie Oakley, se enamoró del número 16 y definitivamente el de ella. Era joven y viudo y le robaba besos a la primera oportunidad. El fantasma llevó a Morgan hasta Bangala, en donde fue juzgado y se le declaró inocente. Morgan regresó a Texas y el fantasma fue con él para pedirle matrimonio a Annie. Se casaron 2 veces, una en la ciudad natal de su padre y otra en la Cueva de la Calavera. Annie y el número 16 tuvieron gemelos, un niño y una niña. En 1853, el número 16 vivió una aventura en el Ártico en la desafortunada expedición del Paso del Noroeste de Sir John Franklin. El fantasma ayudó a rescatar a las tripulaciones del HMS Investigator y el HMS Resolute. En 1861, el número 16 debió defender de una expedición al centro de la Tierra el lugar donde reposa el martillo de Thor. Uno de esos expedicionarios era el escritor Julio Verne, que se inspiraría en esa aventura para escribir su libro Viaje al centro de la Tierra. Además, el fantasma demostraría ser una persona digna de levantar el martillo de Thor. ¿En serio? En serio, muéranse de envidia todos los que no pueden. Él tiene poderes a pesar de que no tiene poderes. De acuerdo. En 1862, el número 16 estuvo involucrado en una aventura en Estados Unidos en donde incluso llegó a salvar la vida de Abraham Lincoln. Para el año 1864, se convertiría en el primer hombre en emplear la dinamita, el explosivo de Alfred Nobel, al salvarle la vida al inventor y destruir un acorazado en construcción en los muelles sureños. En 1865, el fantasma número 16 salvó la vida de los generales Lee y Grant por parte de rebeldes confederados cuando se firmaba la paz de la Guerra Civil Norteamericana. Desde ese momento, el presidente Lincoln se convirtió en su amigo y el número 16 fue su guardaespaldas, pero no pudo evitar su asesinato a manos de John Wilkes Booth. Sin embargo, el número 16 participó de la persecución de este asesino. El número 16 fue el primero de su linaje en encontrarse con Kate Somerset, una mujer fascinante del siglo XIX que llegó a conocer a 3 fantasmas diferentes, el 16, el 17 y el 18. Durante su vida fue esclava de los piratas Singh, capitana de un barco pirata, comerciante naviera y monja. ¿Qué no hizo esa mujer? Hizo de todo, hasta tener un hijo con un fantasma. ¡Wow! Oye, pero muy interesante cómo van llevando las historias en diferentes locaciones del mundo. Y pareciera como que cada fantasma desarrolla sus aventuras en ciertas áreas geográficas y eso cambia de un fantasma a otro, no todos están en todas partes. En una época en donde no había tanto internet y se publicaban esas historietas, debía ser muy enriquecedor para una persona leer y conocer de una tierra desconocida. No era una época donde no había tanto internet, era una época donde no había nada de internet. Ay, qué pena, a mí me tocó. A mí no, yo soy de meteoro para atrás. No, mentiras, a mí también me tocó el ingreso del internet, pero ya yo creo que nosotros que ya llevamos tantos años teniendo internet, ya es como raro pensar en una época en que no lo teníamos, aunque sí lo vivimos. En esa época donde toda la información estaba solo en libros y no todo el mundo tenía acceso a los libros, historietas como El Fantasma llevaron mucha educación al mundo. A manera de epílogo de las crónicas del fantasma, prometemos un futuro video con la biografía de Kate Somerset, la reina pirata. En 1868, el número 16 se involucró en una aventura arqueológica en México en la que recuperó un antiguo tesoro maya. También fue en esta aventura donde cruzó su camino nuevamente con su archienemigo Belalcázar, una rivalidad que venía desde la Revolución Mexicana, donde el villano usaba el nombre de García. El número 16 perdería la vida en 1869 mientras se enfrentaba a unos contrabandistas. Pero entonces no solamente tenemos intervención de lugares diferentes, sino de momentos históricos relevantes. Claro, estuvo en la Revolución Francesa, estuvo en la Revolución Mexicana, conoció a muchas personalidades, músicos,
escritores, inspiró historias de escritores. Oye, pero el fantasma estaba hasta en la sopa. Y en sopas importantes. Si te ha gustado lo que has visto hasta aquí y estás disfrutando de este video, por favor regálanos un like y si te interesa seguir viendo este tipo de videos, suscríbete. Nos ayuda muchísimo. Suscríbete. Sí, suscríbanse. No les cuesta nada y nos apoyan. Su hijo, el fantasma número 17, hizo el juramento de la calavera y enfrentó una profecía de la bruja Sangaris, en la cual se decía que el número 17 moriría devorado por un monstruo de fuego. Fue esta la primera aventura en la que el trono de la calavera fue compartido por dos fantasmas, un hombre y una mujer, los hermanos Kit y Julie Walker. El mismo año, un inexperto fantasma número 17 vivió una aventura con la reina pirata Kate Somerset y se hicieron amantes por un breve tiempo. Ella tuvo un hijo de él, pero el fantasma no lo supo inmediatamente. A mediados de ese agitado 1869, el número 17 debió rescatar al médico misionero francés Paul Colbert, quien había sido hecho prisionero por los piratas del río. El número 17 fracasó en su misión de rescate y su hermana Julie debió vestir el manto del fantasma para liberarlos a los dos. El doctor Colbert y Julie terminarían casándose. A finales de 1869, en el viejo oeste americano, una tribu indígena norteamericana estaba siendo acosada por el ejército yanqui. Un explorador de raza negra les aconsejó ir a pedir ayuda a la meseta del fantasma. Afortunadamente, el número 17 se encontraba allí y decide ayudarlos, algo que ni un duelo con el famoso Buffalo Bill podrá evitar. En 1870, el número 17 debió enfrentar a traficantes de esclavos de Cinnabar, pero regresó a la cueva de la calavera mal herido. Una vez más, su hermana Julie decidió ayudarlo, pero esta vez lo hace sin vestirse como el fantasma. Sin embargo, en varias ocasiones Julie debió vestirse como el fantasma, incluyendo una ocasión para proteger la cueva de la calavera mientras su hermano estaba enfermo, o cuando tuvo que salvar la vida del rey Tumuchi al descifrar el acertijo de la bruja Sangari. En 1875, el número 17 se enfrentó al barón von Dutch, un vampiro en el país de Carpatia, un vampiro con un origen más científico que sobrenatural. Al año siguiente vivió una aventura en el viejo oeste americano en la que se vio obligado a limpiar su nombre de un robo a un banco, al tiempo que rescata a la hija de un anciano indio. El hijo del número 17 y Kate Somerset, la reina pirata, reaparecería en 1878 y recibiría una jugosa herencia si su madre lo enviaba a estudiar a Londres. Pero volveríamos a verlo en 1882, cuando su madre fue a visitarlo. Sin embargo, el muchacho no quiso recibirla. La reina pirata volvió al Caribe, donde tuvo un encuentro con el fantasma que ya estaba casado e incluso dudó entre su esposa y su viejo amor. Juntos se enfrentaron al brujo Dambala, pero Kate no quiso revelarle a Kit en ese momento que tenía un hijo con ella. En 1884 el número 17 vivió una aventura misteriosa sobre unos asesinatos y el robo de un diamante llamado el Ojo de Shamur, una aventura detectivesca en donde el fantasma se viste como Sherlock. En 1885, tras la muerte de su marido, el doctor Paul Colbert, Julie, la hermana del número 17 y quien a veces ha sido la fantasma número 17, se marchó a París a estudiar medicina con el profesor Louis Pasteur. Debió enfrentar a las brujas y la superstición de la selva para ejercer la medicina entre las tribus, y eso implicó vestir a veces el manto del fantasma. Ese mismo año, el número 17 fue a la costa sur de Inglaterra a visitar a su hijo, el cual se encontraba en problemas con una banda de traficantes de opio, con ayuda de uno de sus maestros y de una misteriosa mujer apodada Madame X. En 1887, el fantasma debió evitar muchas veces el rapto de la princesa Soraya de Turquía mientras viajaba en el Expreso de Oriente, tantas que la princesa le pidió que se casara con él, lo que el número 17 debió declinar. Ella incluso insistió diciendo que en su religión un hombre podía tener varias esposas.
En 1888, el fantasma número 17 viajó a París a visitar a su hermana Julie en el Instituto Louis Pasteur. Allí deberá enfrentar a las poderosas criaturas del templo egipcio de la isla Edén descubiertas por el tercer fantasma. Si quieres saber más sobre estas criaturas, deberás ver nuestro video Las Crónicas del Fantasma parte 1 y te dejamos un enlace por aquí. En 1889, el número 17 volvió a encontrarse con Kate Somerset cuando la reina pirata se acoge a una amnistía por sus crímenes, pero se entera de que su hijo con el fantasma se ha unido a un pirata a quien apodan el Cíclope. Kate le revela la verdad sobre su hijo al fantasma y pide su ayuda para que vuelva al buen camino. Tristemente, el 17 muere poco después de conocer a su hijo con Kate y le pide a ella que lleve su cuerpo a la cueva de la calavera. El número 18 hizo el juramento de la calavera y partió a vengar a su padre junto a su medio hermano y a la reina pirata. La aventura fue dura y tuvo consecuencias graves al quedar lisiado por años el medio hermano del fantasma. Las heridas de su hijo, que había quedado paralítico, y las propias llevaron a Kate Somerset a recluirse en un monasterio. En 1889, el número 18 y su medio hermano Chris vivieron una aventura en Londres en donde se enfrentaron a un grupo sectario Thug que quería hacer resurgir el culto a la diosa Kali. Los hermanos descubrieron un plan para atentar contra la reina Victoria de Inglaterra. En esta aventura, Chris empezó a recuperar el uso de sus piernas. El dúo de hermanos demostró ser un equipo formidable. En 1891, el número 18 se enfrentó a un imitador de Jack el Destripador, quien había desaparecido 3 años antes en Londres. Una aventura en donde ambos hermanos volverán a trabajar juntos y donde nacería el primer hijo de Chris. Ese mismo año, el número 18 se enfrentó con Moriarty, el enemigo de Sherlock. Hacia el final de esta aventura podemos ver que el detective de Baker Street coexiste en el mismo universo que el fantasma y que el fantasma sigue contando con la ayuda de Julie, la gemela del número 17. De ella desconocemos la fecha de su muerte, pero sabemos que no tuvo hijos. En 1894, Kate Somerset, la antigua reina pirata, y el número 18 se enfrentaron a un grupo mercenario que utilizó por primera vez en la historia de la humanidad armas químicas. El villano de la historieta hará uso de un gas mortífero que sería empleado durante la Primera Guerra Mundial. En 1889, el joven Edgar Rice Burroughs se alistó en la patrulla de la selva. En una expedición al interior de la jungla conocerá la leyenda del fantasma y en él se inspirará para escribir su novela Tarzán de los monos. En 1905, el número 18 tuvo una aventura en Londres en la que salvó la vida del explorador noruego Fridtjof Nansen, el cual había sido enviado a Inglaterra para pedir el apoyo de la corona británica en el restablecimiento de la monarquía noruega. En 1907, el número 18 vivirá junto a Kate Somerset, la reina pirata, la última aventura de esta, en donde se enfrentarán a los piratas Singh por la destrucción del convento de Kate y la salvación de las monjas. Doloroso el final de esta aventura. En 1909, el hijo del fantasma número 18 conoció a una muchacha y se enamoró de ella. Estaba dispuesto a abandonar la línea del fantasma por ella, pero su padre, el 18, desaprobaba la relación porque sabía que la muchacha era hija de un peligroso bandido buscado desde hacía años. Ambos marcharon al refugio del bandido con diferente finalidad, el 18 para capturarlo y su hijo para reencontrarse con la mujer amada. El final fue trágico. En 1908, los piratas Singh apresaron a un grupo de mujeres africanas para venderlas como esclavas. Su líder era Albig Singh, quien disparó al fantasma por la espalda mientras liberaba a las mujeres de su barco. El barco se incendió y el número 18 con dificultad llegó a la costa, donde su hijo lo rescató. Moriría poco después en la cueva de la calavera. Ese mismo año, y tras hacer el juramento de la calavera, el número 19 se enfrentó en Carpatia al líder de la organización criminal de los buitres, cuya existencia ha estado oculta por cientos de años. También, en 1908, el fantasma participó en una expedición arqueológica en búsqueda del templo de Dagón, en donde los filisteos encadenaron a Sansón. Una aventura en la que el fantasma se enfrentó a Sandal Singh y que casi le cuesta la vida.
En 1910, el número 19 fue herido de gravedad y el doctor Bart Cary fue enviado a la selva a curarlo. El fantasma le pagó con un diamante tan valioso que el médico lo usó para construir un hospital en la selva. Pero a Bangala llegaría Jani Cary, la hermana del doctor, y el número 19 se enamoraría de ella, una relación que el médico no aprobaba. En 1912, Jani Cary, esposa del 19 y abuela del fantasma actual, fue raptada por un oficial de la Legión extranjera francesa en Marruecos. El fantasma vivió una gran aventura en el norte de África, donde profetizó la expulsión de las fuerzas francesas. En 1919, durante unas vacaciones con su esposa en Europa, el número 19 encuentra una pista sobre Albig Singh, el asesino del fantasma número 18, y decide dar con su paradero. En la investigación, encontrará a un marinero que creo que hemos visto en algún lugar. El año siguiente, el número 19 tuvo un importante enfrentamiento con la Tríada China, una aventura en la cual estuvo a punto de perder el control de la patrulla de la selva y en donde empezamos a ver la importancia de esta fuerza como medio de control compuesto por muchos hombres. Esta historia se extendería hasta 1921 y tendría repercusiones en Singapur, hogar de la Tríada. En 1922, siendo aún un niño, el hijo del número 19 lo ayudó a rescatar a su madre de las manos de unos contrabandistas en Egipto. 5 años más tarde, en Nueva Orleans, el número 19 tuvo una aventura en medio de la ley seca norteamericana y las guerras de gángsteres, donde también hicieron presencia ritos vudús y magia negra. En 1929, en Chicago, el número 19 tuvo su propia guerra privada contra Al Capone, con la intención de llevarlo a juicio y encarcelarlo. Por supuesto, hay fuego cruzado con otros gángsteres y no faltan los policías corruptos de la época, porque hoy no hay, ¿no? Eso ya no existe. En 1933, el número 19 descubrió que había aviones volando sobre la selva de Bangala y al enterarse de que los piratas Singh los usan, decidió aprender a volar. Desde ese y hasta la actualidad, los fantasmas tienen que ser pilotos. En 1935, el número 19 enfrentó al ladrón Rachamont, a quien consideraba su némesis. Este lo hirió mortalmente, fallecería a los 45 años, siendo uno de los fantasmas más longevos. El número 19 pidió a su hijo, el fantasma 20, que capturara a Rachamont, pero eso solo lo lograría su nieto. En 1936, el fantasma número 20 vivió una aventura en el desierto del Sahara, persiguiendo a un criminal que pereció en arenas movedizas, y la deshidratación casi acaba con nuestro héroe, pero ese fue apenas el inicio de sus problemas. En 1937, el fantasma rescató al explorador Archer Thorne y a su hija Maud, quien más tarde se convertiría en su esposa, de la tribu de las lianas. Pero el número 20 deberá pasar duras pruebas para demostrar que es el hombre que no puede morir. Ese mismo año, el número 20 fue injustamente condenado a prisión perpetua en la Isla del Diablo. Escaparía con la ayuda de otro prisionero tras ser testigo de la crueldad de los carceleros, una fuga que inspiraría la novela Papillon. En 1937, Mad Thorne McPatrick, prometida del número 20, fue secuestrada por un príncipe de las montañas de Bangala. Cuando el fantasma intentó rescatarla, fue capturado y obligado a trabajar como esclavo. Cuando pudo liberarse, se casaron. En 1938, la lanza del destino volvió a cruzarse en la vida del fantasma. Esta vez, el número 20 debió evitar que cayera en manos de los nazis y demostró que también era digno de sostenerla. También se involucró en la Segunda Guerra Mundial en 1943, durante una trampa nazi a los aliados con el supuesto intercambio de una máquina Enigma a cambio de inmunidad. En 1943, los Longo encontraron a un muchacho en la selva de Bangala educado por gorilas. El número 20 intentó civilizarlo sin éxito, así que le dio por hogar lo que hoy conocemos como Isla Edén, en donde los animales viven pacíficamente. En 1939 nacería el fantasma número 21, el héroe actual, lo que indica que sus aventuras ya tienen 84 años. Su historia ya ha sido narrada en este canal en otro video. Te dejamos el enlace por aquí arriba.
El número 20 fue herido de manera mortal en 1959 y su hijo pasó las pruebas del fantasma e hizo el juramento de la calavera el mismo año. O sea que las crónicas fue la organización cronológica de los fantasmas, pero ellos no nos los presentan en orden cronológico. Eso es cierto. Los vamos conociendo a medida que el fantasma actual, el número 21, nos cuenta sus historias, pero no las cuenta en orden. El 3 de octubre de 2022, ante la posibilidad de que la tira que actualmente escribe sobre el fantasma fuera cancelada de manera definitiva, como ha ocurrido con títulos como Flash Gordon, Terry y los Piratas, Johnny Hazard, Steve Rober y Mike Nomad, El Agente Secreto X9, Buzz Sawyer y otros, el escritor de la tira, Tony DePaul, preparó la secuencia de la muerte del héroe actual. Unos paneles a color donde vemos el final de la leyenda, el rostro del fantasma, el color de sus ojos por primera vez y el destino de sus hijos que no vestirían el manto púrpura. Oye, ¿pero todavía se publica? La tira sigue adelante, incluso hoy en 2023, pero ya todos sabemos que nuestro héroe, como sus sucesores, puede morir pronto. ¿Te imaginas cuando alguien en el 2058 nos esté viendo? Se burlará de nosotros. Ah, no, ya de nosotros se burlan desde el día número 1, nos hacen bullying, pero bueno, eso es otro tema, Jota. Estoy diciendo, ¿te imaginas cuando nos vean en el futuro? Lo imagino desde cuando creamos el canal. Lo único que les podemos decir es que yo creo que estamos mejor ahora, aunque todo el mundo cree que no. Van a pensar en el futuro que nosotros estábamos viviendo súper rico y no nos dábamos cuenta. Muy seguramente. Hasta nuestra época van 21 fantasmas y hemos visto al menos hasta el fantasma número 25. Creo que va siendo hora de que nuestro Kid Walker entregue el manto. Aunque yo no quiero que muera, me gustaría volver a ver a dos fantasmas en el trono de la calavera, los hijos del fantasma actual, Kit y Eloise. Y para cambiar un poco la historia, me gustaría verlo envejecer y ser mentor de sus hijos para que fueran mejores fantasmas. Oye, pero ¿y por qué no han hecho una serie del fantasma? Han intentado hacer varias, pero no funcionan muy bien. Nadie iguala al papel. Hemos terminado por ahora nuestra exploración del Salón de las Crónicas, pero prometemos volver y revelarles otros secretos sobre la historia del fantasma. Si quieres leer todas las historias de las Crónicas del Fantasma, te dejamos un enlace para descargarlas en la descripción de este video. Soy Jota y esto es Detective de Letras. Si te gustó, like, campanita, suscribirse, compartir. Nos vemos en el próximo video investigando otro tema. ¿Y Sherlock sí ayudó? ¿O se durmió en el fantasma 15? No, él estuvo muy atento porque él coexiste con el fantasma en el mismo universo. ¿Son amigos? No, ¿Enemigos? tampoco. Pero ambos se enfrentan a Moriarty.